había puesto su morada en medio de todo el campamento de Israel. En esta lección nos vamos a enfocar solamente en el atrio, pero es importante, y lo vamos a ver en otras lecciones ya más adelante cuando estemos por terminar el tabernáculo, cómo Dios organizó a las tribus, cómo Dios puso 3 de un lado, 3 de otro, 3 de otro, y Dios colocó a las tribus de una manera tan especial, de una manera tan ordenados, de una manera en la cual en sus propósitos Dios había puesto el orden en el cual inclusive ellos iban a estar. Es increíble, y en cuanto a las tradiciones judías, es todavía más indicios de que Jesucristo es Dios. Encontramos ahí, los judíos no lo creen, pero la misma historia y las tradiciones judías nos dan o nos hacen saber la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Por ejemplo, dicen que cada uno de las tribus tenía una bandera donde ponían y enfilaban una bandera. Cuando la bandera de Judá era una bandera tenía un logotipo de un león, dicen las tradiciones judías, y eso nos hablaba que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y nos hablaba de todo eso de una manera tan perfecta. La manera en la cual ellos estaban colocados no era la manera que ellos querían colocarse, porque a lo mejor todos se querían ir del lado de la sombrita, o sea, así como nosotros. Yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposa, pusimos las mesas, y desde arriba donde iban a tomar las fotos se iba a ver un corazón, y le pusimos las mesas de tal manera que se iba a ver un corazón. El punto es que cuando yo vi las fotos, todos los hermanos que estaban en las mesas jalaron las mesas porque hacía calor y se fueron de un lado, y ya cuando tomaron las fotos pues ya no se vio cuál figura de corazón, no, porque cada uno se acomodó como quiso. Imagínense el pueblo de Israel, si se hubieran acomodado como ellos querían, obviamente iban a buscar estar del lado de estar cerca del tabernáculo, de un lado, de otro y de otro, pero no, Dios les dio al pueblo de Israel un lugar específico. Al igual que a nosotros, Dios nos coloca en un lugar específico. Dios nos permite nacer en una nación donde es libre el evangelio. Hay lugares en los cuales, o hay personas que nacen en lugares donde no es proclamado mucho el evangelio, pero Dios nos ha concedido a nosotros, por una razón, el estar en la nación de México, el poder tener libre voluntad para poder, o el libre, ¿cómo se dice? Libertad de culto. Podemos celebrar un culto, podemos ir a un parque y poner unas bocinas y tener un culto. El día de ayer con los jóvenes estábamos en el parque, siempre le quiero decir el Parque de la Amistad, pero no, ¿cómo se llama? El Parque Ecológico. Estábamos en el Parque Ecológico, ahí con los jóvenes, tuvimos un bonito tiempo, compartimos la palabra de Dios, estábamos cantando himnos, y las personas alrededor nos volteaban a ver para ver qué era lo que estaba pasando, y esa ciertamente es libertad que tenemos, porque Dios nos ha colocado en un lugar. Como Dios nos ha colocado en una familia, Dios no se equivoca en la manera en la que coloca a las personas. Así es de que Dios colocó al pueblo de Israel, pero Dios estaba en medio, Dios estaba o iba a habitar justo en el centro de la nación o del campamento de Israel. El campamento de Israel estaba ubicado de una manera como rectangular, y estaban ubicados de esta manera porque básicamente estaban rodeando todo lo que llevaba el tabernáculo. ¿Alguien recuerda, hermana Mercedes, usted se acuerda más o menos las medidas de lo que era el tabernáculo? Lo vimos más o menos con esta nave. ¿Cuántas naves de estas aproximadamente era el tabernáculo? ¿Se acuerdan? No, sería mucho. De estas naves, la medida aproximadamente era de 23 por 46, habíamos dicho, ¿verdad? Por 46, eran las medidas aproximadas. Estoy hablando de metros. Estoy hablando de los metros que conllevaban las medidas de este lugar llamado el tabernáculo. Eran 23 metros por 46 metros. Estamos hablando que eran básicamente unas 3
casi 4 naves, porque esta nave mide 10 metros. Estamos hablando de 40 metros, 4 naves. Aquí tenemos la construcción, mide 20 metros esto de ancho, de aquí para allá, mide 20 metros. Y de esta pared a la puerta de allá mide 25 metros. Estamos hablando que el tabernáculo medía básicamente este edificio, pero 4 veces. 4 veces este edificio, es decir que era un lugar grande, y alrededor del tabernáculo, hagan de cuenta, alrededor, ahí donde está esa casa, 23 por 46, ahí alrededor donde estaba esa casa había una tribu, luego más adelante había otra tribu, y estaban todas las tribus divididas por tribus, de una manera hermosa, de una manera ordenada estaban las tribus. Pero aquí encontramos que el Dios de Israel estaba morando en medio del pueblo. Debemos recordar que el pueblo de Israel había visto ya la presencia de Dios. ¿Cuándo vieron o cuándo se vio la presencia de Dios? ¿Cuándo la vio el pueblo de Israel? Hermano Gavino, ¿se acuerda? Cuando descendió, y lo que conocemos en teología como la Shekinah, descendió, hubo truenos, relámpagos, y el pueblo hasta temblaba. ¿Cuándo fue ese acontecimiento? Cuando estaban en el monte Sinaí. Ajá, perfecto, exactamente, era cuando estaban en el monte Sinaí. Ellos lograron ver la presencia de Dios. Después ellos estaban siendo guiados, ¿se acuerdan? Que fueron guiados por 2 diferentes columnas, una de humo, una de fuego y una de humo, que los iba cubriendo del sol y de todo lo que conllevaba en el desierto. Era la presencia de Dios. Pero después, cuando llegaron al tabernáculo, la presencia de Dios descendió en el lugar santísimo, y ahí se veía la nube, y era una nube espesa, dice así la palabra de Dios, de tal manera que cuando fue erigido el tabernáculo, cuando Moisés oró por el tabernáculo, ni aún los sacerdotes podrían entrar, porque básicamente la presencia de Dios estaba cubriendo todo el tabernáculo. La presencia de Dios, queridos hermanos. Aquí dice, continuando y terminando el primer párrafo de la introducción, pero a la vez, aparte de ser un gran privilegio, a la vez sería una gran responsabilidad. Esto sería una tremenda responsabilidad para el pueblo de Israel, porque qué tremendo sería que Dios estaría en el campamento, Dios estaría morando allí con ellos, Dios vería sus pecados, Dios conocería sus rebeliones, Dios conocería todo lo malo del pueblo de Israel. Y queridos hermanos, cabe mencionar aquí que para nosotros de igual manera Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro interior, Dios nos conoce a nosotros, y Dios sabe porque Él mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo ahora en el creyente es un morador permanente hasta que venga el Señor Jesucristo, o hasta que partamos o hasta que moramos nosotros, se salga el Espíritu Santo de Dios de nosotros. Dice en el segundo párrafo: como hemos aprendido, esta tienda se dividía en 3 partes principales, pero en esta lección nos enfocaremos en el atrio del tabernáculo. Hemos aprendido en la lección pasada acerca de que el tabernáculo se dividía en 3 partes principales. Vania, mencióname, aparte del tabernáculo, aparte del atrio, mencióname otra. El lugar santo. Hermana Marina, mencióneme otra, la que quiera. Está el lugar santo. Luego está el lugar santísimo, exactamente. Hermana Lupita, mencióneme otro. Pati, perdón. Pati, el lugar santísimo. Bueno, lo mencionó, el lugar santísimo, el lugar santo, y luego había otro. Ajá. El atrio del tabernáculo. El atrio del tabernáculo era la parte más grande, era todo era el atrio del tabernáculo, y dentro del atrio estaba el lugar santo, y después del lugar santo estaba el lugar santísimo, pero era parte de eso, estaban dentro. Es decir que el atrio, la medida del atrio era aproximadamente de unos 23 metros por 46 metros, la medida de todo el tabernáculo, porque dentro
de él estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en esta lección nos enfocaremos en el atrio del tabernáculo, sus utensilios, y aprenderemos un poco de los significados espirituales de esta parte del tabernáculo. Ya estudiamos qué es lo que había allí en la lección pasada, pero lo vimos como solamente los materiales. Ahora vamos a ver el significado espiritual. Al Dios darle instrucciones a Moisés para realizar el tabernáculo, estas fueron de dentro hacia afuera. Es decir, que Dios, cuando le empieza a dar las instrucciones en Éxodo 24, Dios le empieza a decir acerca del lugar santísimo, luego le habla acerca del lugar santo, luego le habla del atrio. Dios empieza a trabajar o empieza a describir cómo quiere que sea el tabernáculo, pero desde adentro. Esto es importante, ¿por qué? Dice ahí en la introducción, eso nos habla de que Dios siempre ha trabajado así. En nuestros días Dios transforma primero nuestro corazón y después nos va moldeando nuestra alma, va cambiando nuestro exterior, nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar. Dios trabaja del interior y después Dios va trabajando hacia el exterior. Pero aquí vemos para nuestro estudio, vamos a estudiar en esta lección para poder comprenderlo de una mejor manera. Vamos a estudiarlo desde afuera hacia adentro. Es decir, que vamos a empezar desde el atrio, desde todo lo que conlleva el atrio del tabernáculo. Después estudiaremos el lugar santo y terminaremos estudiando con el lugar santísimo. Así para poder entenderlo de una mejor manera. Punto número 1, el atrio y su significado espiritual. En primer lugar, para poder entrar al atrio, solamente había una puerta de 2 colores. No había 2 puertas, no había 3 puertas, no había 4 puertas. Solamente había una sola puerta en el tabernáculo, solamente una. ¿De qué nos habla? Vean lo que dice ahí en Éxodo capítulo número 27, versículo número 16. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Aquí nos está hablando que había en el tabernáculo todo en el atrio para poder entrar a la presencia de Dios, para poder llegar a entrar a ofrecer sacrificios. Había una sola puerta. ¿De qué nos habla esto? Bueno, eso nos tipifica el camino para ir a Dios. ¿Qué es eso? Vean lo que dice ahí en Juan 14:6. Si alguien lo sabe de memoria, lo puede decir. Y Jesús les dijo: Ok, aquí se acuerdan que estábamos viendo en las puertas que todo el tabernáculo tenía 3 puertas. La primera de ellas era el camino. Esta puerta del camino era una sola puerta y Jesús mismo dijo que Él era el camino. Es decir, que desde el tabernáculo Dios había diseñado una sola puerta para poder llegar hasta su presencia. Para nosotros poder y llegar a Dios, la única manera, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Él es el camino, el que abrió a través de su sangre, a través de su muerte, abrió el velo para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Es decir, que esta puerta tipifica el camino para ir a Dios. Solo había una puerta, ahí llevaban sus sacrificios. Ahí, después de que entraban en la puerta, llevaban sus sacrificios. Vean lo que dice ahí en Levítico 17. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Levítico 17. Ahí vemos que entonces había una puerta y a través de esa puerta debían llevar los sacrificios. Había diferentes animales, lo estudiaremos más adelante, pero tenían que llevar a través de esa puerta los sacrificios. Vean lo que dice en Juan capítulo número 10, versículos del 7 en adelante. ¿Alguien lo tiene?
Amén. Entonces aquí encontramos que Jesucristo era la puerta. Estamos hablando acerca de la puerta de colores que había en el tabernáculo. Para poder iniciar, para poder entrar, era importante entonces que llevaran sacrificios, y Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que nos dio la entrada, y aparte de eso, dice la palabra de Dios que Cristo es la puerta. El que por él entrare, ese será salvo. El que en él creyere no será avergonzado, dice en otro pasaje. Pero aparte, esta puerta estaba en el lado oriental, y esa puerta del lado oriental tipifica o nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Vean lo que dice aquí en Ezequiel capítulo número 43. Ezequiel capítulo número 43, versículo del 1 en adelante. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Ok, aquí encontramos una referencia acerca de la puerta oriental. La puerta oriental era la puerta, o es la puerta de hecho, donde siguen esperando los judíos que el Señor Jesucristo entre. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Bueno, esto se cumple cuando venga el Señor Jesucristo con sus santas, con sus caballos, y venga con gran poder y gran gloria. Esto se cumplirá ahí. Vendrá desde el oriente el Señor Jesucristo, y vendrá, y esto era algo que también tipificaba la puerta del oriente. Es decir, que estaba hablándonos esta puerta acerca de que había un solo camino para ir al cielo, que ese camino era el Señor Jesucristo, y también nos tipifica esta puerta acerca de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, que contiene mucho, lleva mucho contenido. No me estoy adentrando mucho, porque si nos adentráramos y pudiéramos ver los 4 colores que había, cada uno tiene su significado. Si habláramos inclusive de las algunas como rendijas que tenían para poder colgar las cortinas, todo eso tipificaba, tenía significado. Nos habla acerca de la redención. Por ejemplo, ahí en Éxodo 27, donde leíamos hace unos momentos, nos habla acerca del Evangelio. Las 4 columnas que estaban sustentando la puerta, ¿saben de qué habla? Hablan precisamente de los 4 evangelios, y hay muchas tipologías que por el tiempo ni siquiera voy a tocarlas, porque nos tomaría muchísimo. En cuanto a los materiales, el punto número 2, los materiales y su significado espiritual. Número 1, encontramos que aquí se nos habla mucho acerca de oro. Muchos de los materiales que estaban siendo forrados y estaban siendo llevados con madera de acacia en algún tipo, y luego esa madera era forrada con oro, y luego vemos diferentes listones, diferentes cosas que llevaban oro. El oro en la escritura, y específicamente en el libro de Éxodo, nos tipifica la divinidad, o nos tipifica la realeza. Más que nada nos tipifica aquí la divinidad, la deidad, que nos habla acerca de Dios. La plata en el libro de Éxodo nos tipifica, o quiere decir, la redención. La redención la encontramos en el libro de Éxodo con el material de la plata. Se cree que para poder, no puse estos datos, pero en oro se cree que se llevó para el tabernáculo 1 tonelada de oro, es decir, muchísimo. Aquí tenemos un hermano que trabaja en oro, y imagínate 1 tonelada de oro para el tabernáculo. Fueron 3 toneladas las que se utilizaron de plata. Es decir, que hablamos de cantidades grandes, algo grande. Ya nos hubiéramos hecho millonarios con esas cantidades, yo creo, de oro y de plata. Y aparte de eso, el bronce. El bronce tipifica el sufrimiento.
Es decir, cuando vamos entrando en el atrio, tratemos de imaginarlo, vamos entrando en el atrio, vemos la puerta, tiene cuatro columnas, tipifican los 4 evangelios, tiene 4 colores, lo vamos a ver más adelante, por eso no lo estoy especificando ahorita. Entramos por esa puerta que significa el único camino para acceder, que es Jesucristo. Después entramos y nos encontramos con un altar que era de bronce. El bronce en la escritura significa sufrimiento. Obviamente el altar era algo en lo cual llevaban los animales, diferentes tipos de ellos, los llevaban a los sacerdotes y el sacerdote llevaba a cabo el sacrificio. Todo esto tipifica mucho al Señor Jesucristo. Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es inclusive el Cordero Pascual, ¿se acuerdan? Cristo es aquel sacrificio, tanto el sacrificio de las palomas, el sacrificio que hacían de los diferentes animales, todos y cada uno de ellos, lo vamos a ver más adelante, tipificaban al Señor Jesucristo. Y cuando llegaba un judío para ofrecer su sacrificio, lo entregaba al sacerdote, lo degollaba, o en ocasiones los mataban de diferentes maneras, y había diferentes tipos de sacrificios. Uno de ellos, y el más común, era el holocausto, en el cual ponían a todo el animal, lo ponían sobre el altar que era de bronce, que significaba sacrificio, y lo ponían de esa manera al animal para que éste fuera consumido en su totalidad. Eso es un tipo del Señor Jesucristo también. Vean el punto número 1, dice acerca del altar. Era un altar de bronce, es decir, de sufrimiento. Esto tipifica el sacrificio de Cristo. El sacrificio en el sentido del altar de bronce, y en el sacrificio Cristo era el altar y Cristo también era el animal. No quiero decirlo de esa manera. Era un tipo, o el animal era un tipo del Señor Jesucristo. Todo esto era impresionante, porque se iban a cumplir en nuestros días todo eso. Cristo iba a ser tanto aquel lugar en el cual se iba a llevar el sacrificio, como iba a ser el sacrificio mismo. Vean lo que dice la Biblia ahí en Isaías 53 para entenderlo de una mejor manera. Isaías capítulo número 53, si alguien lo puede leer del 1 al 7. Subirá pan renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como nos escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí encontramos entonces que el altar de bronce, tanto el altar de bronce como el sacrificio que llevaban, era un tipo del Señor Jesucristo. El bronce entonces en la Escritura tipifica, o nos quiere decir, sufrimiento, y Cristo sufrió por nosotros. Él pagó todos los pecados que nosotros tenemos, Él los pagó en la cruz del Calvario. Así es de que eso es una de las cosas que significa espiritualmente. Aparte, el altar de bronce era cuadrado, y en cada una de sus esquinas tenía cuernos. Vean lo que dice en Éxodo 27:2. Ok,
Los cuernos tipifican poder en la Biblia. ¿Se acuerdan en Daniel que viene aquella visión que ve y le salen los cuernos? Eso tipifica poder. Y después vemos aquí, tipifica regularmente poder en la Escritura. Y los 4 cuernos apuntaban cada uno a los 4 puntos cardinales. Es decir, esto nos hablaba acerca de que la redención sería para toda la humanidad. Cristo, el sacrificio, el oferente, el que estaba dando el sacrificio y el mismo que se estaba sacrificando era para el perdón de todos los seres humanos, para todos los seres humanos. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Eso nos habla de una redención que es para todos los seres humanos. Cualquier ser humano puede aplicar en su vida la sangre de Cristo y ser salvo. Pero ahora, no porque Cristo haya muerto por todos los seres humanos, eso significa que todos van a ir al cielo. No, significa que Cristo dio su vida en rescate de todos los pecadores, pero todo aquel que en Él cree, todo aquel que le confiesa como su único y suficiente Salvador, ese se aplica la sangre de Cristo y dice la palabra de Dios que Él nos limpia de toda maldad, nos limpia de nuestros pecados, Él nos purifica a través de su sangre. Así es de que el altar de bronce tipifica o simboliza el sufrimiento de Cristo, simboliza también acerca de que la redención es para toda la humanidad. Cristo murió por todos los seres humanos. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de llevar el mensaje de salvación a las demás personas? ¿Saben por qué? Porque el sacrificio ya fue llevado. Cristo ya murió por todos los seres humanos. Qué triste es que a pesar de que Cristo ya murió, muchos no le quieren recibir. Y entre ellos tenemos familiares todos nosotros. Así es de que debemos hablarles acerca de Cristo. El punto número 4 dice la fuente de bronce. Tenemos pocos minutos. La fuente de bronce y su significado espiritual. Después del sacrificio era necesario lavarse. Era importante que se lavara. Tratemos de imaginarlo. Vamos entrando en el atrio, una sola puerta. Era grande la puerta, no se podía observar lo que había adentro. ¿Saben? Y esto es hermoso. Quería ponerlo, pero me iba a tardar mucho. Miren, cuando alguien entraba en la puerta o más bien alguien se acercaba al tabernáculo por fuera, no podían ver lo que había adentro porque las puertas estaban altas. De hecho, todo alrededor estaba alto, no se podía ver. Lo que veían era una puerta y lo primero era, en parte de ella, era pieles de tejones. Es decir, que no era una apariencia muy bonita, no se veía muy bonito. Se veía y no lograban observar qué había adentro. ¿Saben? La vida cristiana. Hay muchas personas que ven a un cristiano y dicen, no, ser cristiano como que no. Ir a la iglesia cada domingo, vestirme de tal manera, no ir al baile, no tomar vino. Y dicen, no, yo no. Y porque no logran ver lo que hay adentro. Pero después de que llegan a la puerta y traspasan esa puerta, son salvos. Está el sacrificio por su pecado en una tipificación del altar de bronce. Y después del altar de bronce atrasito había una fuente. Bueno, se le conoce como la fuente de bronce. Eso significa que después del sacrificio era necesario lavarse. Vean lo que dice aquí en Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso habla acerca de la redención. Somos limpios a través de la sangre de Cristo. Vean lo que dice en Hebreos 10:22. Yo mismo lo voy a leer. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura. Eso habla de la santidad que necesitamos para acercarnos a Dios. Ok, ya se efectuó el sacrificio, fue Cristo, pero ahora hay una fuente de agua, un lugar donde hay agua. ¿Qué tipifica eso? Bueno, tipifica la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí en el siguiente subpunto. El agua tipifica la palabra de Dios. Vean lo que dice en Juan 15:3. Si alguien lo tiene, por favor. Somos limpios por medio de la palabra. El sacrificio se lleva a cabo, pero aún así seguimos teniendo nuestras costumbres, seguimos teniendo nuestros pensamientos, seguimos teniendo nuestra ideología. ¿Y cómo es que vamos a cambiar? ¿Cómo es que vamos a ser transformados? ¿Cómo es que vamos a ser limpios? Bueno, ahora Dios nos ha dejado la palabra de Dios. Esa fuente de bronce, ese significado espiritual es que es la palabra de Dios. Vean lo que dice en Efesios capítulo número 5, también versículos del 25 y 26. Alguien más léalo, por favor. Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. ¿Cómo es que nos lava Jesucristo? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra podemos comprender cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, una persona que era adicta al tabaco, al cigarro, le gustaba fumar, le gustaba tomar, le gustaba ir a lugares de diferentes características, y después se acerca a Cristo al altar de bronce, es salvo a través de la redención, pasa por la puerta, y después de eso él se tiene que lavar. ¿Tiene que lavarse de qué? Pues tiene que lavarse de sus pecados, tiene que lavarse ¿para qué? Para que pueda vivir una vida más santa. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo el sacrificio y después viene. Después de que somos salvos, ahora se le conoce a eso como la santificación. Vean lo que dice, no lo puse ahí en la hoja de escuela dominical, pero en Filipenses capítulo número 1, hace un rato lo leía con los hermanos, versículo número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos habla acerca de que nosotros debemos buscar una santificación que debe ser hasta cierto punto. Fue inicial cuando yo fui salvo, es una santificación progresiva a lo largo de mi vida, y cuando yo esté con el Señor será una santificación final. Pero yo debo buscar ser cada día más limpio. ¿Cómo puedo ser más limpio? Bueno, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente en la cual iban los sacerdotes después del sacrificio y se lavaban, se limpiaban sus vestiduras, se lavaban. ¿Para qué? Para que pudieran llegar otra vez, para que pudieran estar limpios delante de la presencia de Dios. Y hermanos, qué importante es que busquemos nosotros la santidad, que vivamos cada día más en santidad, en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que vestimos. Inclusive, ¿a Dios le importa? Claro que sí, a Dios le importa todo eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado esta fuente de bronce, este lugar para que nosotros podamos lavarnos. ¿Y cuál es esa fuente de bronce? Bueno, un tipo de la palabra de Dios. Debemos ir a esa fuente. Ya fue el sacrificio, ya se efectuó, ya Cristo murió por nosotros, ya pasamos la cortina, ya pasamos el altar de bronce. Bueno, ahora es tiempo de ir a la fuente de bronce. Un tipo de la palabra de Dios. Vean, aparte de eso, en Apocalipsis 1:5 dice, ¿alguien más lo puede leer? Ok, la fuente de bronce también entonces tipifica a Cristo, en el sentido que Él nos lava de nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Y saben, esta tipificación nos habla acerca de que Jesucristo es nuestro abogado. Porque la Biblia dice ahí en 1 de Juan 2:1 que si alguno hubiere pecado, dice, hijitos míos, no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que nos va limpiando, el que nos va lavando. Todo esto es solamente tipificaciones de Jesucristo, de su palabra. Y eso es algo muy hermoso. Y esto tan solamente es el atrio del tabernáculo. Así es de que déjenme hacerles unas preguntas. ¿Qué tipifica
Hermano Alfredo, ¿qué tipifica la puerta para entrar en el tabernáculo? A Cristo, ¿en qué sentido? Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Después de que pasaban la puerta, llegaban a otro, se lograba observar alguna cosa. ¿Qué era? ¿Qué era esa cosa que lograban observar? Pasaban por la puerta y lo primero que veían era algo. No, el atrio era todo, pero veían un utensilio, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué era, hermana? Lo primero, era cuadrado y tenía 4 cuernos. Era el altar. El altar estaba cubierto de un material. Hermana Marina, ¿de qué material estaba cubierto el altar? De hecho se llama el altar de... No. ¿Se acuerda, hermano Gavino? No. El altar era cubierto de bronce. Que el bronce en la escritura tipifica ¿qué? Sacrificio, sufrimiento. Eso es lo que estaba tipificando. Cristo es nuestro Redentor. Después, detrás de ese altar se veía una fuente. ¿Esa fuente qué nombre tenía, Cristina? Estaba la fuente y estaba, casi te di el nombre casi completo. Ajá, la fuente se llamaba la fuente de bronce. Y eso tipificaba 2 cosas. Número 1, tipificaba, ¿qué, hermana? Una de esas 2 tipificaciones. La tiene en su mano. En la otra. La palabra de Dios, tipificaba la palabra de Dios. Nos lavamos, es decir, vamos delante de Dios y la palabra de Dios es la que nos lava, nos purifica, como decía en Efesios. Y también tipifica, ¿qué tipifica, hermana Heréndida? ¿Qué tipifica la palabra? Bueno, la fuente de bronce. Ajá, Cristo es el que nos lava, que si nosotros cometemos pecado, quien nos lava es Jesucristo. Así es de que esto es nada más lo que conllevaba el atrio del tabernáculo. Después, la siguiente clase, vamos a estudiar acerca del lugar santo y la posterior estudiaremos acerca del lugar santísimo. Y ya veremos algunas especificaciones. Leamos la conclusión. Para poder entrar en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, era necesario acceder por la única puerta que había. Un tipo de Cristo era. Después era necesario un sacrificio por el pecado, que eso significa otro tipo de Cristo. Y después lavarse, que era otro tipo de la palabra de Dios. En nuestros días es necesario ser salvo para estar cerca de Dios y leer la palabra para vivir en santidad. Así es de que, hermanos, esto es un tipo y esto es una lección acerca del tabernáculo.